Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videotutorial de Java. Voy a ver si puedo demostrarles lo que es el paso por valor y el paso por referencia y si con lo que tenemos aprendido hasta el momento logran comprenderlo bien. Tengo un ejemplito acá, chiquitito, que le puse paso por valor. Es una clase. Esta clase tiene dos métodos, ¿sí? Un método main y un método cambiar valor dentro de la clase, ¿sí? Fíjense que la clase empieza aquí y termina aquí. Es una única clase. No estoy instanciando ningún objeto de esta clase. Son solamente una clase que se llama paso por valor y dentro tiene dos métodos. Pero uno de esos métodos es el método main. Y el método main es estático. Cuando esto sucede, cuando ustedes tienen el método main y dentro de la misma clase donde está el método main, ustedes declaran otro método, como tenemos aquí, el otro método para que funcione tiene que ser estático. Esto es una regla del lenguaje. Por eso aquí dice estático. Pero eso no tiene nada que ver ahora con lo que les voy a explicar. Simplemente les quería hacer esa mención. Si se fijan, el método main lo que declara acá es una variable. Declara una variable int a igual a 31. Recuerden que el método main es un método que mientras que esté en ejecución, la variable está viva. O sea, la variable existe. Y cuando el método termine, la variable se destruye. Lo que hacemos acá en la segunda línea es llamar al método cambiar valor, este es el método cambiar valor, y le pasamos un dato. En este caso lo que le pasamos es un valor. Lo que yo le paso aquí cuando digo cambiar valor y le paso a, ¿sí? Este a, lo que está pasando es el 31. ¿Sí? Es lo que está pasando. Le está pasando el número 31 acá. Pero básicamente lo que le está pasando y lo que me interesa que les quede claro es que lo que les está pasando es el valor. ¿Sí? El valor, o sea, lo que está alojado dentro de esa cajita que es la que guarda un dato. Bueno, esa cajita, ¿qué dato tiene adentro? Tiene un número entero y el número que tiene es el número 31. Entonces aquí recibe un entero, por eso es un int, recibe un entero con el número 31. Si yo mando imprimir, una vez que lo recibió acá la función o el método, mando imprimir, si este no print dato, obviamente vamos a ver que tenemos 31. Si yo luego a dato le digo que dato ahora es igual a 13 y luego de hacer esta línea, la línea 15, mando imprimir en la línea 17 el valor de dato, me va a decir que dato tiene el número 17. Y cuando se termina esto, o sea, cuando termina esta línea, llega acá y vuelve, el puntero del programa vuelve a la línea siguiente, o sea, vuelve a esta línea para seguir ejecutando el programa porque aquí tiene una línea 9 que todavía no ejecutó, y manda imprimir a, lo que a va a imprimir es el valor 31, porque el valor 31 nunca fue modificado. Y quizás ustedes puedan decir, ok, vos nunca lo modificaste porque no generaste esta línea que yo comenté acá. Si yo acá pongo a igual a dato, se supone que entonces si dato tenía el valor 13 y yo le estoy asignando el valor 13 a la letra a, este a debería haber cambiado a 13. Pues no, no es así. Yo no puedo, si yo saco el comentario voy a tener un error, yo no puedo desde un método, ¿sí? Yo estoy adentro de un método, sobreescribir el valor de una variable en otro método. No lo puedo hacer. Esto solamente es posible cuando yo estoy trabajando con atributos de clase o variables que dependen de la clase, no que están dentro de un método. Si recuerdan el video anterior, yo en el video anterior les mostré que hay una diferencia entre una variable local que está dentro de un método y una variable que está perteneciente, o sea que está fuera de los métodos y que pertenece a una clase o está por debajo de una clase y no por debajo de un método. En este caso yo lo que estoy queriendo cambiar es una variable que está dentro del método main. No puedo. No puedo hacer eso, por eso acá me da error. ¿Sí? Entonces, lo que sacamos en claro de esto es que lo que yo estoy pasando, ¿sí? Lo que estoy pasando es un valor. Y puedo pasar un valor, porque los datos de tipo primitivo no son objetos. Por eso estoy pasando un valor. Si esta A, en vez de ser un dato de tipo primitivo, fuera un objeto, y lo que yo estuviera pasando sería el objeto, yo estaría pasando un objeto. Recuerden que los objetos
no tienen un valor. Los objetos lo que tienen en la memoria stack, traten de hacer memoria, es una dirección de memoria que apunta al objeto. Miren, vamos a ver un cuadrito. Yo acá les hice una tabla de Excel muy sencilla. En este ejemplo que estamos viendo no hay ningún objeto. Lo único que tenemos son dos métodos, el método main, y lo único que tenemos es un método que se llama cambiar valor. ¿Sí? No hay ningún objeto en este ejemplo que les acabo de mostrar. Y cuando el programa se ejecuta, lo que hace es definir entonces una variable que se llama A y le asigna el valor 31. Lo que hace la máquina en la memoria stack, entonces, es guardar en la posición de memoria X, ¿sí? No la tenemos y ni en este caso no me interesa saber qué posición de memoria es, simplemente que está en la memoria stack. Guarda que la variable llamada A aloja adentro un número, esto es un entero, con el número 31. Cuando yo llamo al método cambiar valor, el método cambiar valor aquí adentro espera un dato, ¿sí? Esto aquí espera un dato. Quiere decir que cuando yo lo llamo a este método, yo le paso este dato. El dato que yo le paso no es un objeto. El dato que yo le paso es una variable de tipo primitivo. Le paso un int, un entero. Como le paso un entero, un número entero, y los números enteros tienen un número, o sea, tienen un dato que es un número o true o false o un dato con decimales o lo que fuera, pero no es un objeto. No es, por ejemplo, un string, ¿sí? Lo que yo le estoy pasando acá es un dato propiamente dicho. Lo que este dato recibe es el número 31. Por eso cuando yo mando a imprimir, ¿sí? Mando a imprimir automáticamente, después de haber recibido el dato, mando a imprimir con el system.out.print, mando a imprimir el valor de dato, me manda que el dato es 31. O sea, yo pude pasarle el valor, esto es un paso por valor, que no tuvo ningún inconveniente. Luego yo le agarro y le digo que dato, en la línea del programa que vimos anteriormente, le digo que dato, ¿sí? Dato, ahora va a tener el valor 13. Esto es lo que yo digo aquí. Cuando digo que dato va a tener el valor 13, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy viniendo aquí y le estoy diciendo que esta variable que actualmente tenía el valor 31, ahora no tiene más el valor 31, ahora tiene el valor 13. Luego mando con un system.out.print a imprimir el valor de dato y me imprime 13 y es correcto. Luego retorna, ¿sí? Retorna al main y cuando está en el main, si nos fijamos el programa dice system.out.print A y lo que imprime A es 31 y es correcto porque el valor del stack en este momento es 31. En ningún momento esto cambió. Y cuando yo descomenté la línea que tenía comentada que decía A igual a dato, yo les dije que si eso ustedes lo descomentaban les va a dar un error. Es porque desde un método yo no puedo acceder al dato de otro método. O sea, yo no puedo modificar desde el dato cambiar, desde el método cambiar valor, la variable A. Porque ni siquiera la puedo ver, ni siquiera sé que existe cuando estoy en el método. Una vez que yo estoy adentro del método cambiar valor, yo no tengo ni idea de qué es lo que hay adentro del método main. No lo veo, no veo esas variables, no las puedo ver. Ahora, existe en Java y en todos los lenguajes de programación, existe una segunda chance que se llama, en vez de paso por valor, paso por referencia. ¿Qué es lo que quiere decir este de paso por referencia? Bueno, se los voy a tratar de explicar acá. Voy a generar un renglón más, insertar una fila. Y vamos a ver que supuestamente yo ahora lo que genero no es una variable de tipo entero, sino que lo que genero es un objeto. ¿Sí? Supónganse que lo que yo estoy generando es un objeto. Y este objeto se llama como se llamaba en el ejemplo anterior, creo que le habíamos puesto variables. Variables. Así se llamaba la instancia del objeto que habíamos creado anteriormente. Y yo les dije que cuando nosotros creamos un objeto, por ejemplo, en este caso llamado variables, lo que se aloja en el stack, lo que se aloja aquí en el stack, no es básicamente el objeto. El objeto está aquí, en el heap. Y se acuerdan que este objeto tenía
creo que eran cuatro atributos de clase. ¿Sí? Creo que tenía atributo A, atributo B y después tenía la letra A y la letra B. ¿Sí? Y tenía algunos valores. Bien. Pero este objeto, entonces, el objeto en sí mismo residía acá, con sus atributos o propiedades, como le quieran decir, y sus métodos. El objeto residía en la memoria heap. Lo que había acá en el stack era una dirección de memoria, que no me acuerdo que le puse, 0013X. Imagínense que lo que fuera, esto aquí no tiene un dato, generado por un dato primitivo, no tiene un valor, sino que lo que tiene es una posición de memoria. Eso quiere decir que si yo le mando a esta función, en vez de mandarle este 31, yo le mando esto, lo que le estoy mandando acá es una dirección. Yo le estoy mandando una referencia. Por eso se llama paso por referencia. Lo que yo estoy mandando aquí sería la referencia. ¿La referencia a qué? A la dirección del objeto. Yo acá, en vez de recibir 31, ahora estaría recibiendo acá 0013X. Y si yo acá recibo 0013X y yo acá le digo que me muestre qué es lo que hay adentro de dato, lo que hay adentro de dato no me va a mostrar la memoria. Lo que me va a mostrar es el objeto, o sea, lo que hay adentro del objeto. Que en realidad, si hacen un poquito de memoria, si vamos un poquito hacia atrás, ustedes recuerdan que cuando nosotros no sobreescribimos el método toString, lo que de hecho nos muestra es de qué tipo de objeto es y cuál es la posición de memoria. O sea, lo que yo vería acá realmente, si el toString no está sobrescrito y estoy tomando el toString de object, lo que yo vería acá sería básicamente la dirección de la memoria. Eso quiere decir que si yo con la variable dato, que ahora apunta supuestamente a 0013X, yo en el programa hiciera una modificación. Supónganse que acá el objeto tenía un atributo que se llama A con el valor 5. ¿Sí? Supónganse que cuando yo creé el objeto, cuando yo creé este objeto o instancié este objeto, le dije que este objeto tenía solamente entonces una variable A y le asigné el valor 5. ¿Sí? Entonces, si yo aquí, en la parte del main, mando a imprimir variables.a, me va a recuperar 5. ¿Verdad? O sea, estoy en el main. System.out.print variables.a. Le estoy diciendo, entra al objeto variables y fíjate que tienen el valor A. Me va a decir, ok, en el valor A hay un 5. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien. Yo en una línea de código invoco al método cambiar valor y le paso al método cambiar valor entonces ahora la referencia a un objeto. Al pasarle la referencia, recuerden, lo que le estoy pasando es la posición de memoria. Entonces, cambiar valor tiene una dirección de memoria. Esa dirección de memoria yo se la asigno a una variable, ¿sí? Que la llamé dato. No importa cómo la llamé, le podría haber llamado dato, le podría haber llamado gato, pato, tomate, b, lo que quisiera. Estoy dentro de un método, pero lo importante es que le pasé la referencia. ¿La referencia a qué? A este objeto que está aquí. Eso es lo que yo le acabo de pasar. Le acabo de pasar la dirección. Es como que le acabo de decir a otra persona, ah, ¿vos querés ir a buscar el objeto? Ok, la dirección es tal. Si la querés ir a buscar, anda a buscarlo ahí porque esa es la dirección. Eso es lo que yo le acabo de pasar. Eso quiere decir que si yo aquí dentro del método cambiar valor, en algún momento genero una línea que diga dato.a es igual a 32, aquí va a pasar algo que espero que ustedes entiendan. Cuando yo digo dato a 32, yo le estoy diciendo, anda a donde esté el objeto, que es la dirección 0013X, va a llegar acá, va a encontrar que hay un atributo A, este es el atributo A, y le estoy diciendo que le modifique el valor a 32. Entonces este 5 acá no va a ser más 5, va a ser 32. Recuerden que este objeto es único, está en una posición de memoria, la posición de memoria es esta,
Y tanto cambiar valor como main están accediendo al mismo objeto. Porque los dos están apuntando al mismo objeto. Variables está apuntando a esta dirección de memoria y dato está apuntando a esta dirección de memoria. Como sea, los dos llegan al mismo objeto. Si yo acá, en el método cambiar valor, hice dato A igual a 32, esto acá cambió a 32. Terminó el método, este método terminó, se destruyó este método, vuelvo aquí al main. Supónganse que en el main yo tengo, como teníamos en el ejemplo anterior, un system.out.print que me imprima el valor de variables.a. ¿Qué va a levantar variables.a? 32. O sea, no importa quién cambie el valor. No importa de dónde se haya cambiado el valor. Lo que importa es que si yo cambio un valor de un objeto, cualquiera que tenga acceso a ese objeto, a esa misma dirección de memoria, va a ver el cambio. Porque el objeto existe en una única posición de memoria. Y no importa quién lo cambie, todos vamos a ver el cambio. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque los objetos, a diferencia de los tipos de datos primitivos, no guardan un valor, sino que lo que guardan es una posición de memoria. Y que cuando nosotros le pasamos un objeto a un método, lo que le estamos pasando es la dirección de memoria, no le estamos pasando el valor. Y esa es la diferencia entre paso por valor y paso por referencia. Si se preguntan si hay posibilidades de que yo cambie el valor de A desde este método, la respuesta es sí que la hay. Y esto que les voy a explicar espero que no los maree, espero que se sirva para aportar y no para que les traiga confusión. Este método en realidad no tiene una forma directa como pudiéramos pensar aquí, que yo le puedo decir A es igual a dato y automáticamente esto cambió. No hay manera de hacerlo así, pero sí hay forma de que yo lo pueda cambiar. ¿Cómo lo puedo cambiar? Miren, voy a sacar esto de aquí para tratar de que haya lo menos posible, las cosas, la menos información posible y ustedes se mareen menos. Yo acá había dicho que este método no devolvía nada, pero yo puedo decir que sí quiero que devuelva algo. Quiero que devuelva un número entero, porque al final lo que estoy queriendo cambiar es un número. Si yo le digo que quiero que devuelva un número entero, entonces puedo decir que dato, que ahora es igual a 13, ¿sí? Yo quiero que esto me lo retorne. ¿Sí? Dato igual a 13. Yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Retorname el dato que recibiste, retornámelo y que sea igual a 13. Pero en realidad esto es lo mismo que yo acá ponga return 13. Yo podría poner return 13 y es lo mismo. Estoy devolviendo el número 13. ¿Sí? Como sea, yo estoy devolviendo un valor, el número 13. Eso es lo que estoy devolviendo. Ahora, que yo devuelva el número 13, aquí no va a cambiar nada. O sea, A va a seguir valiendo 31. Para que yo pueda hacer que A cambie, yo tengo que hacer acá una línea así, ¿no? Yo debería hacer acá, por ejemplo, A igual a 28. Si yo hago A igual a 28 y estoy en el contexto de este método, entonces A ahora va a dejar de valer 31 y va a pasar a valer 28. ¿Sí? Porque yo le estoy diciendo acá que A ahora es igual a 28. Y esto es correcto, lo puedo hacer. Si en vez de hacer esto que está acá, yo agarro y digo que ahora A es igual a lo que devuelva A es igual a lo que devuelva este método, ¿sí? Entonces A ahora va a valer 13. ¿Sí? Si yo mando imprimir system.out.print A, va a valer 13, porque todo esto que está aquí, ¿qué va a retornar? 13. O sea, esto se va a ejecutar, este método cambiar valor le va a pasar 31. Va a venir acá 31. Acá va a llegar 31, pero en realidad yo no, supónganse que no quiero hacer nada con eso. Solamente es para mostrarles a ustedes que sí puedo cambiar un valor. Entonces, viene el 31 acá a la variable dato, ¿sí? Y luego yo acá le digo, retorname 13. Quiere decir que esto se va a convertir en 13. 13 se le va a asignar a A. Entonces, donde había 31, ahora no va a haber más 31, va a haber el valor 13. Y cuando yo imprima A, ¿qué se va a imprimir? Se va a imprimir 13. Del mismo modo,
voy a hacer control Z. Yo lo podría haber hecho que acá, si quería, dato es igual a 13. Para el caso era lo mismo. Yo iba a devolver dato. ¿Y dato qué valor tiene? Dato tiene el valor 13. Por tanto, esto acá es como que reciba 13. Si acá recibe 13 y yo 13 se lo asigno a A, entonces esto va a imprimir 13. ¿Me siguen? Bien, ahora voy a tratar de explicarles lo que expliqué antes con el Excel, lo que era el paso por referencia. Ignoren que acá dice paso por valor. Ignoren esto, por favor. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar aquí abajo, para hacer rápido, una clase. Vamos a poner class. Vamos a poner persona. Y vamos a establecer esta clase persona que solamente tiene un solo atributo, un único atributo. Creo que le había puesto, bueno, le puse A en el ejemplo de Excel, pero vamos a ponerle que esto es un string, entonces, llamado nombre. ¿Ok? Y que el nombre vamos a ponerle igual a Juan. O sea, el valor que tiene por defecto este string es de tipo de nombre Juan. Eso quiere decir que si yo acá en la clase, en el método main, ¿sí? Yo en el método main, estoy adentro del método main, creo una instancia de persona, yo pongo persona, mi persona es igual a new persona. No tengo constructor, uso el constructor por defecto y yo aquí pongo un system.out.print, y le digo que me imprima, por ejemplo, persona.nombre, o mi persona.nombre, mejor dicho, mi persona.nombre va a imprimir Juan. ¿Correcto? Y si yo no tengo sobrescrito el método toString, como en este caso que no lo tengo sobrescrito, y le digo que imprima una dirección, el objeto, mi persona, en realidad aquí lo que va a imprimir, como no estoy sobrescribiendo el toString, el objeto mi persona lo que hace referencia es a una posición de memoria, ¿no? Entonces va a escribir algo como persona, arroba, ¿sí? Y va a poner la dirección de memoria, 00xx38, supónganse, ¿ok? Esto es lo que va a devolver este objeto, porque recuerden que un objeto guarda o aloja en el stack una dirección de memoria, ¿sí? Esto es lo que tiene el puntero. Entonces, si yo creo un método, ¿sí? Creo un método que sea, por ejemplo, cambiar objeto y le paso, ¿sí? A este método le paso un objeto. Entonces, ¿qué voy a pasar? Mi persona. Es el objeto que voy a pasar. El objeto que voy a pasar es mi persona. Todavía no definí este método. Ok, vamos a definirlo aquí abajo. Vamos a poner aquí abajo un método público static void que va a recibir, ¿qué cosa? Un objeto del tipo persona. Así que vamos a poner persona y le voy a poner obj. O sea, el nombre que le voy a dar es obj, pero lo que voy a recibir es un tipo de objeto, un objeto de tipo persona. Entonces, recibo un objeto de tipo persona que se llama obj. Eso quiere decir que si yo acabo un system.out.print de obj, ¿qué voy a obtener aquí? ¿Qué es lo que voy a obtener aquí? Voy a obtener esto mismo, ¿sí? La misma dirección de memoria. Un objeto de tipo persona que apunta a 00x38. ¿Por qué? Porque este objeto, aquí lo que está recibiendo es la dirección de memoria de un único objeto. O sea, en la memoria, en el heap, hay un único objeto llamado mi persona. Y ese único objeto tiene adentro, entonces, un único valor que es nombre Juan. ¿Sí? Eso es lo que tiene adentro. Pongo que obj.nombre es igual a Raúl. Lo que estoy haciendo es decirle, anda a donde decía Juan y cámbialo por Raúl. Eso quiere decir que si yo aquí abajo hago un system.out.print de mi persona punto nombre, ahora
no voy a tener más Juan, sino que voy a tener Raúl. Acá me olvidé de ponerle el nombre. Cambiar objeto. Ahí está. Cambiar objeto. Ahí se fue el error. Entonces, yo tengo el método cambiar objeto que está esperando un objeto. Esto que está acá, persona, es un objeto. Esto es un objeto que viene de la clase persona. Este es el molde. Cuando yo genero acá esta línea, creo un objeto llamado mi persona que pertenece a la clase persona. Yo acá, este método, le estoy diciendo que espero recibir un objeto. Cuando le pongo persona y le doy el nombre OBJ, acá este nombre podría haber sido XXX o lo que yo quisiera, pero yo le puse OBJ porque hace referencia a que voy a recibir un objeto. En realidad lo que voy a recibir es una posición de memoria. Yo acá podría ponerle dire memo, para que ustedes entiendan. ¿Sí? Entonces yo acá recibo una dirección de memoria. ¿Sí? La dirección de memoria de donde está alojado el objeto persona. Entonces yo hago acá dire memo, y yo acá tengo que poner dire memo.nombre. Dire memo.nombre. Ahora es igual a Raúl. Si yo mismo acá hago un sought b, van a ver que lo que me imprime esto, direct memo, es la dirección de memoria. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Miren, ahí está. Esto era lo de A3, esto es el ejemplo anterior del paso por valor. Pero fíjense acá. Dice que la clase, en este caso dice test, ¿sí? Porque estoy corriendo en el paquete test persona y da una dirección de memoria. Esta es la dirección de memoria del objeto que yo acabo de crear, de este objeto que yo acabo de crear acá. ¿Sí? Y esta salida, este system.out.print persona, es esa línea que nosotros veíamos ahí. O sea, esto es por esta línea que veíamos ahí. Fíjense que el nombre que imprime es Juan. ¿Por qué? Porque nosotros acá abajo, cuando declaramos el objeto, cuando yo aquí abajo declaré el objeto, le puse que el nombre por defecto era Juan. Quiere decir que lo primero que me imprime cuando yo le digo aquí system.out.print mi persona.nombre era Juan, como yo les dije aquí. Bien, después ya vamos al método cambiar objeto y le paso un objeto. El método cambiar objeto espera un objeto de la clase persona. Yo le paso un objeto de la clase persona. Cambiar objeto pasa entonces un objeto de la clase persona. El único objeto que creé, que se llama mi persona. Eso es el objeto que le paso. Recordemos que cuando yo paso un objeto, lo que estoy pasando no es en sí el objeto, sino un puntero. Estoy pasando la dirección de memoria. Esta dirección de memoria. La dirección donde el objeto existe en la memoria heap. ¿Sí? Entonces, lo que está recibiendo acá esto es un puntero, una dirección de memoria. ¿Sí? Entonces yo después le estoy diciendo en esta línea, anda a la dirección de memoria e imprímeme lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Lo mismo que había arriba. O sea, los dos están viendo el mismo objeto. Somos dos personas o dos entidades que estamos viendo el mismo objeto. Por tanto, al ver lo mismo, imprimimos lo mismo, la misma dirección de memoria. ¿Sí? Entonces imprimimos test.persona y la dirección de memoria. Luego, en esta línea, yo le digo cambia en la dirección de memoria .nombre, o sea, cambiale al objeto que se encuentra en esta dirección de memoria en el atributo nombre, ahora cambiarlo por Raúl. Entonces lo cambia por Raúl. Cuando cambia a Raúl el objeto, ese único objeto que existe en la dirección de memoria, cualquier persona que haga referencia a ese objeto va a ver el nombre Raúl. El nombre de Juan no existe más, ya cambió a Raúl. Entonces, cuando vengo a esta línea y imprimo dirección memoria, fíjense que dice dirección memo, esto que está acá, diré memo es igual a, y me vuelve a repetir lo mismo. La dirección de memoria siempre es la misma, siempre apuntamos al mismo objeto, ¿sí? Pero ahora, este objeto, este único objeto que existe en memoria, que se llama mi persona, ¿sí? Ya no tiene más el valor de Juan, sino que tiene el valor de Raúl. Esto quiere decir que un objeto, cuando es modificado, ¿sí? Es modificado para todo el mundo. Esto es como que ustedes tienen una casa en un barrio, ¿sí? Y cada casa es un objeto. Si yo vengo
y le doy una mano de pintura roja al frente de la casa, cualquiera que vea la casa la va a ver con una mano de pintura roja. Si después viene un vecino y le pinta un borde amarillo a esa casa, cualquiera que pase por ahí la va a ver de borde amarillo, porque todos estamos pintando la misma casa. Todos estamos haciendo alguna modificación sobre el mismo objeto. Todo el mundo ve la misma modificación. ¿Y eso por qué es así? Porque lo que estoy pasando es una referencia. Yo estoy pasando la dirección de memoria. Cuando yo le paso aquí a este método el objeto, en realidad lo que le estoy pasando es la dirección de memoria donde existe ese objeto. Quiere decir que cualquier modificación que yo le haga a ese objeto, todo el mundo va a ver esa modificación. Espero que les haya gustado y los veo mañana en un próximo video. Chau, chau.